Hola, te damos la bienvenida a un nuevo episodio del Arte de Priorizarte. Hoy me acompaña Natalie Carrasco, quien es experta en comunicación estratégica y mi mentora. Y Ujú. quiero darte la cordial bienvenida, Nati. Gracias, Lina, y por esta invitación, porque además hoy vamos a tener una conversación muy interesante que yo hubiese querido escuchar hace muchos años atrás y que solo el trayecto del tiempo, la experiencia y las cosas vividas son las que van como poniendo en orden esos pensamientos o esas conversaciones que deseamos en el pasado y que ahora tenemos la oportunidad de entregárselas a otras. Gracias por invitarme a este espacio tan lleno de buena vibra y buen contenido. Gracias, Nati. Sí, y ahora que mencionas esto de este tema que nos encantaría haber tenido antes o que nos hablaran desde pequeños, como es el síndrome del impostor, y es por el motivo que invité a Nati, porque yo decía, de las personas que más me ha ayudado a superar ese síndrome del impostor, creo que es Nati. Qué Y bueno va- escuchar eso, qué honor además. sí, es la que me recuerda que no me haga chiquita. Ah, Y eso es muy importante porque cuando vamos atravesando retos profesionales, bien sea en nuestros empleos o en nuestros emprendimientos, siempre está ahí. Creo que está ahí constantemente. Pero bueno, Nati, para comenzar, cuéntanos un poco quién es Nati. Mira, esta es una pregunta cuya respuesta muchas veces genera risa, ¿no? Pero creo que es la mejor manera en la que he encontrado resumir mis múltiples pasiones en solamente una frase. Yo soy un absoluto ratón de biblioteca fascinado por el desarrollo humano y enfocada científicamente a entenderlo. Y de allí que la comunicación sea la punta de lanza de toda esta curiosidad que me ha movido desde siempre, ¿no? Y justo con este tema, la gente se preguntará, pero ¿cómo es que vamos a hablar del síndrome de impostor con una persona que está enfocada o especializada en temas de comunicación? Y es que tiene que verlo todo, porque el síndrome del impostor nace a partir del diálogo interno, ese diálogo que tenemos con nosotros mismos. Es así. Y creo que es como que lo clave, ¿no? El episodio, de hecho, el episodio que salió anterior a este, habla de el precio de quedarte donde estás. Y una de las cosas que mencionaba ahí es cuando te invade el síndrome del impostor, no te deja avanzar, pero muchas veces te duele más no moverte. Es correcto, es correcto. Me encanta que hayas traído esa reflexión a la conversación, porque justo hace unos días yo hablaba con alguien respecto de la mal llamada zona de confort, de los momentos en que nos quedamos paralizados y de cuáles son esos detonantes que nos permiten movernos hacia adelante, ¿no? Y tiene que ver mucho con esto, tiene que ver con la mentalidad, tiene que ver con cómo nos percibimos, pero sobre todo tiene que ver con lo que nos decimos, ¿no? Yo tengo y creo que esto va a generar un poco de polémica con tu audiencia, porque yo tengo una concepción distinta de lo que significa la zona de confort. Yo creo que a la zona de confort vamos, no venimos de allá. Venimos de una zona absolutamente pasiva, o yo le llamaría como la zona de la estática, ¿no? En donde allí estás paradito, como espectador de lo que está ocurriendo en el mundo, de lo que está ocurriendo alrededor y no sé si tanto de lo que está ocurriendo con uno mismo, ¿no? Porque creo que cuando nos hacemos conscientes de nosotros mismos, ya nos hemos movido a otro lugar diferente. Esa zona de confort, yo creo que es a la que deberíamos ir. Y es el síndrome del impostor el que nos mantiene en esa zona estática. Pero ¿cómo lo ves tú, Linnea? No, interesante. ¿Sabes qué? Yo me quedé pensando porque no sé por qué pensé, como yo veo la zona de confort que te dicen, sal de la zona de confort, salta, ¡pah! No sé por qué Y hemos escuchado eso congélate, no tanto. sé qué, y yo lo veo más como que ir avanzando y ampliando nuestra zona de crecimiento, Claro, porque al final se va convirtiendo como que en la nueva zona de confort, si lo haces así, pero hay correcto. personas, sí, es que me dejaste pensando, y yo tengo un ejemplo,
de alguien que salió súper motivado un día de leerse un libro o de una charla de motivación y dijo, voy ya, voy a hacer mi emprendimiento, voy a renunciar, pa, pero solo con la motivación. Y obviamente cuando te lanzas así, te llega más rápido el síndrome del impostor porque no estás nada preparado y te congelas. La preparación es otro tema del que yo creo que hemos hablado en muchas ocasiones y que también hemos escuchado en muchísimas ocasiones, porque no somos un producto terminado nunca. Siempre estamos en constante preparación. Tomar una decisión como la que me acabas de contar, que pasó con esta persona que leyó un libro de motivación y que pasa muchas veces con las personas que van a conferencias motivacionales. La motivación es efímera, es como una gasolina momentánea para arrancar, pero si no tienes realmente las coordenadas, el plan, a dónde quieres dirigirte, pues es cuando ocurren estos trágicos choques con la realidad. ¿Qué pasa con la preparación, particularmente volviendo a ese punto? Tenemos que entender que no estamos 100% preparados nunca. Y en la medida en que nosotros asimilamos ese pensamiento y lo convertimos en una conversación interior, vamos a ser capaces de generar mejora continua en nosotros mismos. Y lejos de paralizarte el temor frente a una situación desconocida, puedes hacerle una resignificación para tomarlo como una oportunidad de aprendizaje y avanzar, pero tiene que ver con el diálogo interno. El síndrome del impostor, Liné, y creo que lo hemos hablado en otras ocasiones, es como una gripe o una gripa, como dirán en otros países, que va y viene. Y en la medida en que tú aprendes a reconocer los síntomas, vas a saber cómo atacarlos para poder avanzar. La mala noticia es que el síndrome del impostor no se cura. La buena noticia es que es absolutamente tratable y controlable y que en muchos casos puede ser, puede servirnos a nuestro favor cuando aprendemos a resignificar esa situación. O sea, estar 100% preparado para todo nunca va a ocurrir, no estamos 100% preparados para todo, pero sí hay que tomar decisiones informadas y eso es otra cosa completamente distinta. Dejar tu trabajo para iniciar en un negocio en el que solamente estás moviéndote motivado por esa llamita que te genera momentáneamente la motivación, es tomar decisiones no completamente informadas y eso sin duda te va a llevar a fracaso. Totalmente. Sabes que mencionaste algo que fueron los síntomas. Si Nati tuviera que describir hoy cuáles son esos síntomas del síndrome del Sí. impostor en ti, que lo hayas sentido en ti o que los hayas visto cuando estás asesorando a alguien, sobre todo en mi particular, no sé si recuerdas cuando iba a la conferencia, que iba a dar la conferencia en Chile, Oh, y yo sí. decía, ¿y si no voy? Era eso como que esta parte, ¿y si no voy? Y era como que hace mucho ese diálogo interno y el crecimiento, ¿no? Que vayas dando y entendiendo todo lo que conlleva. Mira, hay cuatro síntomas en los que resumo las cosas que he vivido a título personal y las cosas que he vivido con mis mentees. Cada vez que acompaño en algún proceso, cada vez que estamos desarrollando algún proyecto o diseñando algún procedimiento para dentro y fuera de las organizaciones, es lo que he visto, ¿no? Y creo, y me atrevo a resumirlo como en cuatro grandes síntomas, ¿no? Esos grandes síntomas pueden tener otros subsíntomas conectados, pero vamos a agruparlos porque el cerebro le gusta clasificar y cuando clasificamos es más fácil entender el mensaje que estamos dando o la información que estamos compartiendo. Cuatro cosas que tenemos que mapear. ¿Qué tipo de pensamientos estoy teniendo? Porque aquellos pensamientos críticos están conectados con el diálogo interno negativo y refuerzan el síndrome del impostor porque comienzo a cuestionar o a dudar de mis habilidades, de mis logros. Estos pensamientos generalmente son irracionales y desproporcionados. Es decir, nos creamos una realidad inexistente
y absolutamente aumentada de eso negativo que puede ocurrir. Entonces, cuidado. Lo primero, el reconocimiento de pensamientos críticos, que generalmente son pensamientos negativos conectados con el diálogo interior. Lo segundo, ¿qué percepción de éxito o fracaso tengo? Porque ahí es donde el síndrome del impostor se alimenta y se da un banquete, pero tremendo. ¿Qué significa para mí el éxito y qué significa el fracaso? Porque generalmente estas dos polaridades están conectadas con la comparación, pero ni siquiera es la comparación conmigo mismo, es la comparación con otros. Y ahí comienzo yo a disminuir mi autoestima, la importancia de los logros que he tenido. Entonces, esa evaluación de la percepción tiene que ser en función de mí, no en función de la comparación. Lo tercero, hay que trabajar muchísimo en el autoconocimiento y la autoaceptación. Entonces, ¿qué sé de mí? Y en función a lo que sé de mí, ¿cómo es que yo me autopercibo? Cuando me hago ese cuestionamiento, entonces empiezo a descubrir que el diálogo que estoy teniendo conmigo mismo no está siendo el mejor y mejorarlo de inmediato te comienza a mover fuera del alcance del síndrome del impostor. Y el síntoma número cuatro es los niveles de confianza que estoy teniendo en mí, en mi proceso, en el entorno, en ese desafío que tengo frente a mí. Cuando yo evalúo mis niveles de confianza, y hay herramientas fabulosas para ellos que seguramente vamos a compartir en alguna oportunidad con la audiencia, como algo que yo le llamo el Scouting Report, o sea, yo califico y mido qué áreas de mí conectadas con la confianza están funcionando y cómo están funcionando, yo puedo entonces diagnosticar que estoy atravesando la gripe del síndrome del impostor. Los repasamos rápidamente para que la audiencia pueda tomar nota en estos síntomas. Uno, el reconocimiento de los pensamientos críticos. Dos, vamos a desafiar la percepción en función de éxito y fracaso que yo estoy teniendo. Tres, cómo estoy fomentando mi autoconocimiento y mi autoaceptación. Y cuatro, cómo está funcionando en mí la confianza para entonces generar estrategias que me permitan reforzarla. Me Ahí, encanta. si esos cuatro pilares están trastocados en mayor o en menor cantidad o alguno de ellos o los cuatro, estamos frente a la gripe del síndrome del impostor o frente a ese síndrome como tal. Y cuando esté enfrente, que pasa más de lo que quisiéramos, ¿cuál sería para ti el antídoto? Lo primero, Seguramente hay varias cosas, pero si tuvieras que escoger un antídoto, ¿cuál sería? lo primero, si lo reconozco, de determinar si puedo salir de allí solo o no. Porque muchas veces el mejor y mayor antídoto al síndrome del impostor es la ayuda externa. Porque muchas veces lo reconozco, pero estoy tan metido en la situación, me creo tan poco, estoy tan achicado frente a lo que tengo a mí, no confío, me percibo diferente, he magnificado la situación que no puedo salir solo de allí. Entonces, antídoto o cura rápida para el síndrome del impostor, identificarlo, o sea, con mucha responsabilidad y con mucha claridad y autoconciencia de lo que estoy pasando y determinar si yo puedo salir de ahí solo o no. Y si no puedo salir solo, accionar hacia la búsqueda de la ayuda. Esa parte es, creo que de las más retadoras, ¿no? Porque requiere Totalmente. mucha autoobservación, que no es lo mismo que autoanálisis. Porque ya cuando empezamos en la parte de autoanálisis, empezamos nosotros mismos a, esto es por esto, o déjame ir atrás a resolver, sino que requiere mucha autoobservación. ¿Qué le dirías a una persona que en este momento sospecha que tiene el síndrome de impostor? Porque bueno, él ha escuchado el síndrome del impostor por otros lados y eso, ¿qué le podrías decir como que, ok, esto puedes hacer para reconocerlo y luego seguir estos pasos para
que te han funcionado a ti para salir de ahí. Tú sabes que yo soy muy antipasos, ¿no? Porque siento que eso suena a fórmulas, el ABC de esto, el 1, 2, 3 de aquello, y no hay nada más falso que los pasos. ¿Sí? Cada uno de nosotros es un ser único, irreemplazable, irrepetible y funciona de una manera particular y única. Hablamos en esta conversación de cosas genéricas que te pueden servir a ti, que le pueden servir a la persona que nos está escuchando en este momento. Pero el 1, 2, 3, no me gusta que se vayan por ese 1, 2, 3, porque a veces funciona, pero a veces no funciona. Totalmente. Partiendo de esa aclaratoria. Tenemos el mismo pensamiento. Exacto. No, no, yo soy totalmente antipasos. Me parece que eso es terrible, me parece que eso es de fórmulas mágicas y las fórmulas mágicas no No, existen. Eso es humo. Ya tú, esa es otra conversación que tú y yo vamos a tener más adelante eh, respecto a la generación de humo, ¿no? A los vendedores de humo. Cuidado con ello, cuidado. ¿Qué pasa si en este momento te sientes inseguro frente a una situación que tienes que abordar o que quisieras abordar? Paso uno no. Estrategia número uno. Comienza a tener un diario de pensamiento. Regístralo para que puedas medir o cuantificar cuántos pensamientos negativos tienes en un día y en función a qué están esos pensamientos. Porque a partir de ahí comenzamos la estrategia. Eso que tú llamas la autoobservación, que es sumamente importante, comienza a partir de allí, a partir de concientizar y de algún modo tangibilizar eso que me está pasando, qué tipo de pensamientos críticos estoy teniendo para poder hacer un reencuadre de ellos. Esa es una de las estrategias que funciona muy bien en el inicio de esta situación. ¿Por qué estoy sintiendo que yo no soy lo suficientemente bueno para este proyecto? O que mis habilidades no son las necesarias para esto. Cuando yo contabilizo esos pensamientos, puedo entonces generar un reencuadre en función a ellos y ahí comienzas a salir de ese lugarcito tenebroso que es en donde te coloca el síndrome del impostor. genial. Entonces, siempre pasamos por como que esta estrategia de, y lo decías al inicio, ¿no? El diálogo interno. Primero es como que detectar para que puedas ir al siguiente paso. Es el detonador de todo. El diálogo interno es el detonador de todo. Esa conversación que tenemos con nosotros mismos ocurre, es la que más ocurre en un día de una persona. Si lo analizamos conscientemente, si nos detenemos a observar cuántas veces hablo conmigo misma, hablo más veces conmigo misma que muchas veces con el entorno. Y más en las modalidades de trabajo que tenemos hoy día, en donde la mayoría está en remoto o hay mucha gente trabajando en remoto, pocas veces dentro de organizaciones o con grupos cercanos, la conversación con uno mismo es el origen de todo, porque ahí es donde yo me comienzo a generar esa realidad irracional y desproporcionada, que inmediatamente me mete dentro de los síntomas del síndrome del impostor. Ok. ¿Qué estrategias usas tú en tu día a día para mantener un diálogo interno saludable? Bueno, te vas a reír mucho con esto y espero que quien nos esté escuchando también se va a reír mucho, pero yo me paro frente al espejo y me digo a mí misma todo lo que he logrado hasta el día de hoy y me felicito y me doy un abrazo y digo, de verdad, Natalie, yo te admiro, me gusta cómo has trabajado esto, me gusta el empeño que pones en lograr tales o cual metas, me gusta cómo diseñas estos proyectos, es importante que busques soporte para abordar mejor estas situaciones, así lo hago, ¿no? Frente al espejo. Lo primero, me reconozco y reconozco cómo he llegado hasta acá, porque nunca lo hacemos, nunca nos preguntamos, bueno, pero ¿cómo fue que yo llegué hasta el día de hoy? Y ahí es cuando comienzas a darte ese valor personal que debemos tener siempre. Cuando hacemos ese cambio a valorarnos integralmente, créeme que el síndrome del impostor comienza a asustarse, dice, cuidado, aquí hay alguien que está detonando o activando su poder y eso comienza a disminuir. No has llegado aquí por casualidad. Lo que has logrado hasta el día de hoy, mucho, poco, pequeño, grande, no ha sido por casualidad. ¿Qué has hecho para llegar hasta el día de hoy?
Eso tiene un valor impresionante. Comienza por allí. Eso es lo primero. Claro, Pararte y verte frente al espejo y reconocerte en el valor que tienes. Ahí comienza la conversación. claro. Sí, es como que este punto de inicio de colocarte y empezarte a hablar bonito, ¿no? No tú mismo irte destruyendo tú misma. Eso es vital. ¿Y en algún momento te has sentido como congelada con el síndrome del impostor? Que dices, ok, tengo mi kit aquí de primeros auxilios, déjame ver qué hago, porque yo siento que por más que te prepares, siempre vamos subiendo como de nivel. Y el Claro. subir de nivel lleva una energía, un esfuerzo que es inevitable que vuelva a aparecer. O sea, yo creo que esto es como que un maratón y constantemente. Total, claro, muchísimas veces he estado en ese lugar, muchísimas veces. Y eso es lo que me ha permitido aprender a reconocerlo y a diseñar como esas estrategias personales para abordarlo. Te cuento una anécdota personal. Yo tengo tres hijos con edades diferentes, con un gap entre ellos enorme. O sea, mi hija mayor tiene 26 años, mi hijo, el del medio, tiene 20 años y mi hija más chiquita tiene 6. O sea, hay un gap de 20 años por lo menos entre ellos. Y recuerdo con muchísima claridad una de esas ocasiones en las que el síndrome del impostor me atacó fuertemente y fue cuando nació mi hija menor, mi hija Victoria, que tiene 6 años. Dice, bueno, ¿cómo después de tantos años se puede volver a ser mamá, ¿no? Y además en un mundo como el de hoy, en donde las cosas han cambiado tanto, en donde lo que tú aprendiste hace 26 años para criar a tu primer hijo ya no funciona para el primero. Y ahí comencé a cuestionarme, dirá, ¿será que yo podré ser buena madre para Victoria? ¿Será que podré sacar adelante a esta niña? ¿Será que soy muy vieja para ser la mamá de Victoria? ¿Será que tendré el tiempo correcto para apoyar a Victoria y sacarla adelante? Fueron miles de preguntas en un escenario irracional y totalmente aumentado, una realidad desproporcionada. O sea, ¿cómo no ser buena madre con un hijo? Es cierto que no tenemos un manual, pero sabemos qué cosas pueden ser para su provecho o pueden ser positivas para ellos y cuáles cosas no. Entonces, esa fue una situación bien particular en la que me sentí como no preparada para ese reto, para un reto tan importante. Y dije, wow, podré ser la mamá de esta niña después de tantos años. Ahí está el síndrome del impostor en pleno. Y en algo tan personal como eso. Ahora imagínate en el mundo laboral, imagínate en los negocios. Estás frente a retos todos los días y es muy posible que todos los días te puedas sentir pequeño, grande, mediano frente al reto que tienes. Lo importante es que se pueda identificar ese pensamiento que estoy teniendo, porque ese pensamiento está detonando en mí una conversación que se está manifestando en una actitud y consecuencialmente en un comportamiento. Y ahí es donde la cosa se complica, porque hackear ese diálogo interno, ese marco de referencia que nos construimos a partir de lo que nos decimos, es la clave para gestionar el tema del síndrome del impostor. Totalmente. Y que es un trabajo continuo. O sea, no puedes Total. bajar la guardia. No, va a ser como, para mí es como tus hábitos. Tienes que hacerlo un hábito, no como una obligación o no esperar que te suceda algo, sino incorporar el hábito de trabajar en tu mentalidad cada día, tu diálogo interno para poder ir avanzando, ¿no? Esto es un Ujú. gimnasio mental. Por eso cuando hablábamos al principio que el síndrome del impostor no se cura, sino simplemente se trata, es por esto, es porque estamos en un permanente gimnasio mental. O sea, me auto boicoteo, me hago pequeñito o voy adelante con el reto que tengo enfrente, entendiendo cuáles son mis habilidades y mis posibilidades, tomando decisiones informadas. Ujú. Así es como gestionamos esto. Sí, y dando pasos, como decías tú, que con la conciencia de que te estás moviendo hacia algo mejor, así te dé miedo y pánico al inicio. No, no sabes qué va a haber ahí, pero quedarte donde está definitivamente
te va a dejar igual, te va a dejar peor, esa no es opción, es un precio muy alto el que pagas si no te mueves hacia lo que quieres y te dejas bloquear. Y yo creo que eso es parte de priorizarnos y en este podcast hablamos de el arte de priorizarnos. ¿Qué le dirías a una mujer que en este momento, o un hombre incluso, porque aquí hay como 15% que escucha que son hombres, que en estos días viendo las estadísticas me sorprendí, es cómo priorizarte desde ahí, desde no que el síndrome de impostor no te congele para avanzar hacia eso que sueñas? Fíjate que esto que me acabas de decir refuerza ese pensamiento eh, que yo tengo respecto de la zona de confort. Yo creo que le hemos mal llamado zona de confort y yo le llamaría a ese lugar la zona de la parálisis, en donde estoy detenido, viendo lo que está ocurriendo a mi alrededor, con poca observación de mí mismo, pero no, yo no creo que sea un lugar en donde la gente se sienta realmente cómoda. Simplemente estás detenido, es la zona de parálisis. Porque yo creo que a la zona de confort es a donde uno va. El confort es placentero, es rico, es sabroso. ¿Cómo el confort va a ser malo? Ahí es donde tengo yo mi polémica respecto a cómo le hemos llamado a esa zona. Yo creo que esa es la zona de la parálisis y el confort es a donde vamos. ¿Qué decirle a alguien que en este momento se siente inseguro del siguiente paso a dar? Lo primero es detente y haz una autoobservación consciente. Contabiliza tus habilidades, tus logros. ¿Cómo es que tú has llegado hasta acá? Haz ese resumen para que puedas redefinir los pensamientos críticos y negativos que estás teniendo y le podamos dar un reencuadre. Lo segundo, construye metas progresivas. Ponerte en el centro de la ecuación es el acto de valentía más importante y me atrevo a decir que fundamental para poder sacar adelante cualquier proyecto que tengas, personal o profesional. No, no es un acto egoísta, es un acto valiente, pero es que si hasta cuando vamos en los aviones no los dicen. En caso de una despresurización de la cabina, aparecerán las máscaras de oxígeno. Colóquesela primero usted, respire normalmente y luego ayude a la persona que está al lado. Pero es que la vida funciona así y no queremos verlo. Queremos poner ese acto de autoobservación y de autosalvación y de autoentendimiento, de autopercepción como un acto egoísta. Si no lo haces de esa manera, permanentemente estarás navegando en las aguas del síndrome del impostor, porque no has aprendido a reconocerte, a valorarte y sobre todo, algo que Linney tiene como bandera, priorizarte. Ujú. Muy, Detente, mírate, haz ese scouting report, como digo yo, un reporte de conteo de habilidades y logros hasta el día de hoy para que le des ese reencuadre o esa resignificación a los pensamientos negativos que estás teniendo. Date cuenta que esa realidad que te estás imaginando, te la estás imaginando, no existe. O sea que es irreal. Y además de eso, está exageradamente aumentado, o sea que es desproporcionada, es irreal y desproporcionada. Cuando tú te das cuenta de eso, puedes dar el siguiente paso, que es establecerte las metas progresivas, que es adoptar prácticas que te permitan conectarte contigo mismo, gestionar tu autopercepción, colocarte en el centro de la ecuación de tu vida y luego, estando allí, es importante que reconozcas que no siempre se sale solo de las aguas del síndrome del impostor y que la ayuda de un mentor que te guíe, de alguien que te dé feedback constructivo, te ayuda a salir de ese lugar. Claro que lo puedes lograr. Y para eso están todas estas técnicas que tenemos aquí en priorizarte y en tu escuela, que me parece que es una un objetivo, una bandera muy importante. Es el origen de todo. Yo podré querer construir un imperio, pero si yo no estoy en el centro de la ecuación, ese imperio nunca va a suceder. Y para ponerme en ese centro de la ecuación,
Lo primero, ¿qué me estoy diciendo? Es- Eso que dices es vital porque muchas veces lo hacemos como desde la culpa. Entonces ese diálogo más viene desde la culpa o desde voy a ser egoísta si me pongo, si me priorizo, si me pongo, y ahí empieza ya a sabotearte todo, te empiezas a sabotear, porque se te olvida como que la evidencia de todo lo que has logrado y te empiezas como a, yo digo, vivir sin juzgar, que fue algo que adopté hace años, pero la verdad los primeros jueces somos nosotros mismos, nos vamos, Claro, nos vamos como juzgando y no deja que avancemos y que nos congelemos ahí totalmente. Entonces, es súper importante esto y ya saben, como que trabajar este diálogo interno, esta mentalidad, totalmente. ejercitar la mente para que sea nuestra aliada y no nuestra saboteadora estrella, sino como que sea realmente lo que es nuestra estratega. Y, Exactamente. y tú lo decías hace rato que decía, ok, mi antídoto, yo me paro frente al espejo, me digo tal, y al final es como esta información que le estamos dando para que ella procese, porque definitivamente ya está comprobado científicamente que donde lo que enfocamos es lo que la mente va a trabajar en buscar. Exactamente, es la Nos percepción, va a es dar la la percepción de prueba la... de eso, nos va a dar Claro, la prueba. absolutamente, absolutamente. Y esto no es porque, bueno, es que eso lo dice Natalie. Nati Carrasco dice esto y no, esto tiene un refuerzo científico de cómo opera nuestro cerebro. Y hay algo que todos nosotros tenemos, que es nuestro marco de referencia, que hemos construido desde niños. Cuando vamos corriendo en el parque y nos caemos, asociamos que correr nos puede generar una caída y la caída nos genera dolor y eso va a nuestro marco de referencia. Es como un archivo que hay en nuestro cerebro, un gran archivo, en donde ante una situación similar, nuestro cerebro dice, ya va un momento, esto ya lo he categorizado antes, va a ese archivo, lo busca y dice, ok, ante esta situación hay que reaccionar de esta manera. Y así es como actuamos. Entonces, ¿de qué se trata este diálogo interno? De la posibilidad de hackear el marco de referencia, porque el marco de referencia se construye de tres cosas fundamentales: los pensamientos, las actitudes y los comportamientos. Y esas tres cosas se suceden en nosotros en cuestión de segundos, todos los días y a cada momento. Pensamos, ese pensamiento desemboca en una actitud, ¿ok? Y la actitud consecuencialmente se convierte en un comportamiento. Hagamos este ejercicio, hagamos ese ejercicio. Me veo en el espejo, pienso, no, pero es que no soy tan buena en realidad. Y cuando digo ese no soy tan buena en realidad, todo mi lenguaje corporal acompaña el pensamiento. Y esa es la fase actitudinal de lo que yo me estoy diciendo. Y consecuencialmente actúo como no soy tan buena para eso, que es la manifestación tangible de ese pensamiento. Hackear el marco de referencia a través del diálogo interno es clave para lograr el éxito en cualquier cosa que nos propongamos, porque al hackearlo minimizamos o salimos de las aguas del síndrome del impostor. Y vamos a repetirle a la audiencia esas cuatro ideas fundamentales en función del síndrome del impostor para que se las lleven hoy, para que la escriban y digan, yo me acuerdo en una conversación entre Linnea y Natalie de estas cuatro cosas que han transformado mi marco de referencia de ahora en adelante. Uno, el reconocimiento de los pensamientos críticos. Ya sabes, contabilízalos, lleva un diario, registra qué cosas te estás diciendo para que puedas evaluar cuántas son negativas y cuántas no lo son. Lo segundo, desafía la percepción de éxito y fracaso. Y eso solo lo vas a lograr comparándote contigo mismo, no con el tiempo y los relojes ajenos. ¿Ok? Lo tres, fomenta el autoconocimiento y la autoaceptación. Y programas como los que tenemos aquí en Priorizarte son los que te ayudan a fomentar ese autoconocimiento y esa autoaceptación para que a partir de allí tú sientas confianza, tengas mayor autocompasión y puedas moverte con seguridad, caminar erguido, como digo yo, nace a partir de eso. Y lo cuarto,
hay que generar permanentemente estrategias para reforzar la confianza. Con esas estrategias no hay nadie que te detenga. Es que entras en un salón y es tan poderosa tu energía de la confianza que todos lo van a percibir. Pero es un trabajo diario, es un gimnasio permanente. Hackear ese marco de referencia a partir de nuestro diálogo interno. Ahora entienden por qué alguien de comunicación está aquí sentado con ustedes hablando sobre el síndrome del impostor. Tan bella, Nati. Me encanta. De verdad que gracias por compartirnos tu sabiduría y por supuesto como buena estratega de comunicación, cerrando con un resumen para que lo llevemos. Y ya para terminar, quiero hacerte una pregunta que siempre le hago a mis invitados y es, ¿cómo te gustaría ser recordada? Quiero ser recordada como la persona que motivó la transformación en la comunicación. Así quiero ser recordada. Quiero que cuando digan Nati Carrasco es comunicación que transforma. Así quiero que me recuerden. Como ese canal para ayudar a otros a que sus voces cobren fuerza y generen transformación en sus entornos. Eso quiero. Y eso lo haces, por lo menos conmigo lo has hecho. Y sé que te eres súper apasionada con todas las personas Demasiado, demasiado, demasiado. que haces. Demasiado. Me encanta, lo vivo, lo disfruto. Soy ese ratón de biblioteca del que les comentaba al principio. Un ratón que vive escudriñando, entendiendo, dándole explicación científica, técnica a los procesos de comunicación. O sea, no es solo mi opinión personal, es lo que dice la ciencia respecto de esto. Sí, yo tengo experiencia en ese proceso. Todo, todo, pues, todo es cuestionable. Correcto. Y todo está basado. Y es así, porque al final, decíamos en algún momento, la motivación es efímera, hay muchos vendedores de humo y lo único Demasiado, que te demasiado. agarra es como que ir a esto, porque al final los vendedores de humo te pueden agarrar en tu punto más débil del síndrome del Claro, impostor y tiene que ver con todo esto, cuando te sientes, claro. yo no puedo, creo que ahí es donde te ataca más y tiene mucha relación con lo que estamos hablando hoy. Es que ese es el mercado del humo. Cuando estamos en nuestro momento más bajo, en donde dudamos de nuestra capacidad, de nuestras habilidades, de cómo es que hemos llegado hasta acá, somos presa fácil de quienes venden el humo. Y es que hay una explicación científica en ello. Nosotros no lo creemos, no tenemos esa autoconfianza necesaria para salir adelante y de pronto nos llega una vocecita que dice, tú sí puedes y dale y no sé cuánto y sale irresponsablemente moviendo o movilizando a las personas sin darle todos los elementos necesarios para que puedan tomar decisiones informadas. La motivación es muy sabrosa, pero dura unos segunditos nada más. Y cuando te das cuenta de eso, la caída es estrepitosa, porque tú dices, Dios, pero ¿cómo pude caer aquí? Y claro, sí, que ese cheerleader que te ponen al lado, a que claro, vamos, no sé cuánto, después te das cuenta que, que sí, ok, vamos, pero ¿para dónde? Ujú. ¿Cómo hago que esto sea sostenible en el tiempo? No te lo dicen porque no tienen cómo decírtelo, porque no lo saben, porque viven es en función de esas pequeñas dosis de gasolina momentánea. Cuidado, cuidado. Hay que Sí, hacer un trabajo consciente y sostenido. La sostenibilidad en el proceso es fundamental. Y eso solo lo vas a lograr cuando entiendes el cómo y el porqué de las cosas. exacto. Solamente Y cuando yo te dejas ya llevar le por la sumaría el para qué. El Y para qué, sin duda. El para para qué es el qué, centro de todo. El sí, para qué es el centro de todo. totalmente. Así que después de este episodio, que espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras, porque nosotras nos encanta estos momentos de hablar y de debatir ideas, que comiencen a hackear su mente para que cada vez el síndrome de impostor se vaya asustando un poco más y lo vayan sintiendo menos. Es inevitable, como dice Nati, que no esté. Es inevitable. Al mismo tiempo, es un trabajo constante para cuando llegue poder salir más rápido. Creo que eso es lo que marca la diferencia. Así que
Nati, demasiadas gracias, muchas, muchas, muy Gracias. agradecida de que nos acompañes hoy y con tu sabiduría nos guíes en este camino para sobrellevar el síndrome de impostor. Gracias a ti por la invitación y espero que tú que estás ahí escuchando no te olvides de estos 4 pilares que te pueden ayudar a identificarlo y a generar una estrategia para salir de allí. Y que también te cuestiones si realmente es zona de confort o zona de parálisis, porque yo creo que a la de confort es a la que vamos. Ujú. Eso me encantó. Y comparte este episodio con todas las personas que creas que puede ayudar. Así que un besote, nos vemos en el próximo episodio. Bye. Bye bye.